Quiero confesarle que el tema de hoy es un tema que no es sencillo de predicar, porque quiero hablarle de las consecuencias de la infidelidad. No obstante, queremos ser obedientes a la voz de Dios. Quiero obedecer la voz de Dios, y cuando Dios nos pide que hablemos de un tema, queremos hablar de ese tema. El Señor habló al corazón de mi esposa y queremos obedecer y hablar de este tema. Fácilmente podría decirle que uno desea siempre dar buenas noticias y no hablar de consecuencias. Decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Pero lamentablemente, si yo le digo a usted lo que usted quiere escuchar nada más, o lo que uno quiere escuchar, un día va a abrir los ojos, va a despertar y se va a dar cuenta que estará en un lugar que no desea. Y usted será responsable de ese hecho, pero yo también, por no haberle hablado la verdad. La Biblia dice que somos atalayas. ¿Qué es un atalaya? Alguien que está vigilando cuando se acerca el enemigo. Y si la persona muere porque el atalaya no habló, la sangre de esa persona caerá sobre el atalaya. Y por eso es necesario que nosotros toquemos estos temas para ser atalayas de Dios en su vida. Así que cuando pensamos en las consecuencias de la infidelidad, normalmente las personas creen que la infidelidad se dio quizás con la primera mirada, la primera tocada de manos o el primer mensaje. No es así. Eso inicia mucho antes. Y por eso me alegra que los jóvenes estén en este lugar, para que puedan ver, apreciar dónde inicia todo esto. Y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 20, versículo 11: aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. ¿En dónde nace esto entonces? Aún cuando uno está niño. Uno puede ver cuando alguien va a tener avaricia, porque ya empezó a gustarle el dinero y empezó a tomar dinero, siendo un niño. Uno puede ver cuando alguien va a tener un problema sexual, cuando uno puede notar que siempre está mirando a otras niñas o a otros niños. Y eso se debe de tratar desde la niñez. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son otros ejemplos que podemos ver cuando va a tener problemas? Cuando empieza a tener rebeldía contra su papá, por ejemplo, que es, o mamá, que es la representación de Dios en esta tierra. Los padres representan a Dios, y finalmente uno es rebelde en contra de Dios. Porque cuando fallamos, cuando hablamos de una infidelidad y le fallamos a la esposa o al esposo, o también se da en el noviazgo, cuando le es infiel a su novia o a su novio, a la primera persona a quien está siendo infiel usted es a Dios. Y aún si uno dice, no, pero yo no tengo novia, yo no tengo novio, y empieza a andar con relaciones que saben que no son correctas, le está siendo infiel, le estamos siendo infiel a Dios. Y la infidelidad produce un dolor terrible, y no importa si uno es hombre o es mujer, no importa. Yo he escuchado a hombres decir, no, a mí, mire, esas cosas no me importan, no, cuando lo habla así en público. Pero cuando se tiene la oportunidad de hablarle en privado y conocerle, se da cuenta que no importa si es hombre o es mujer, la infidelidad siempre traerá dolor, no importa quién uno es. Así que quiero hablarle entonces de las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y quiero utilizar a un profeta, a un libro que lleva el nombre de este profeta, se llama Oseas. El profeta Oseas, un día el Señor le dice, quiero que te cases con una mujer que practica la prostitución, que vive en la fornicación. Quiero que te cases con esa mujer porque quiero darle un ejemplo al pueblo de Israel. Y esta mujer da a luz
3 hijos. Y cada nombre de estos hijos tienen un significado. Y en ese significado encontramos las consecuencias de la infidelidad. El primer nombre que le da es Jezreel. Ese es el primer nombre que le pone al primer hijo. Y Jezreel significa esparcido. Y se los voy a decir los 3 para que luego los tomemos cada uno de ellos y los estudiemos. Jezreel, esparcido. Luego le pone nace otro hijo, que es una niña, y le pone Lo-ruhama. Ese es el segundo nombre. Y Lo-ruhama significa no complacida. Y esta mujer vuelve a concebir y da a luz otra hija y le pone Lo-ammi, que significa no pueblo mío o no eres mi pueblo. Los expertos piensan que el primer hijo fue nacido de Oseas, pero que las otras 2 hijas fueron nacidas fuera del matrimonio, que aún esta mujer, este hombre fue y la tomó y le dijo: yo voy a ser tu esposo, yo voy a cuidar de ti, yo te voy a sostener, pero que esta mujer, producto de la costumbre que ya tenía, se regresó donde sus amantes, y esos 2 hijos nacieron de esas relaciones fuera del matrimonio. Entonces veamos la primera consecuencia. La primera consecuencia va a ser destierro y separación. Observe lo que dice Oseas capítulo 1, versículo 4 y 5, para ejemplificarle esto del destierro y la separación. Entonces el Señor dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar la dinastía del rey Jehú, para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Voy a ir hablándole, le señalé ahí unas partes que le van a ayudar a entender. Dice: le pondré fin a la dinastía. Pondré fin a la dinastía. Le pondré fin a la herencia que ibas a tener. Eso significa que se corta la sucesión. Ya cuando uno practica la infidelidad, ya su linaje como tal se va a pervertir, se va a desvirtuar. Y quiero hablarle aquí a los jóvenes, a las parejas jóvenes en este lugar. Si usted no tiene el cuidado de apreciar la relación que usted tiene, cuando uno inicia, se casa y está recién casado, al inicio es fácil ser fiel, pero cuando empieza a transcurrir los años y uno no tiene idea de las consecuencias que va a vivir producto de una infidelidad, luego se está lamentando porque nunca meditó en lo que iba a pasar. Y le voy a dar un ejemplo. Uno practica la infidelidad y de repente hay una ruptura en el matrimonio, se separan y uno tiene hijos. ¿Y sabe quién termina criando los hijos? ¿Un padrastro o una madrastra? Y ya, como ocurre muchas veces, esos hijos no le llaman a usted, o no solo a usted le llaman papá o mamá, también le llaman a la otra persona papá o mamá. Un día un joven publicó, su mamá se casó con otro hombre y empezó a tener una relación con este nuevo padre. Y un día escribió en las redes sociales, este jovencito: ahora sí sé lo que es tener un verdadero padre. Ya su padre de sangre ya no lo veía como padre. Se cortó la dinastía, la herencia, el linaje. Lo segundo que ocurre en esta porción que nos señala es el fin a la independencia. Perdemos la independencia. Otras personas le dan el destino, el rumbo a su vida.
el rumbo también a su familia. Y le voy a poner un ejemplo en esta área. Cuando empieza la separación y empiezan los conflictos familiares y no se pueden poner de acuerdo, se va delante de un juez. Y ese juez es el que dice: usted esto es lo que va a hacer, esto es lo que usted tiene que dar, estas son las visitas que a usted se le va a permitir, usted no puede venir más de una vez a esta casa, más de 2 veces. La independencia que usted tenía se elimina. Y lo tercero, el fin del poderío militar que nos señala esta porción. ¿Sabe a qué se refiere acá? Usted ya no va a poder defender a sus hijos. Usted ya no va a poder defender a su familia porque no va a estar con ellos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo me convertí al Señor y estaba yendo a la iglesia y me iba a pie, pasaba por un lugar donde había un hombre que todo el tiempo estaba ofendiéndonos, a mi hermano y a mí. Mi papá estaba recién convertido al Señor, él estaba empezando en los caminos del Señor, y un día iba mi hermano y yo adelante, y este hombre que siempre estaba ofendiéndonos, cada vez que pasábamos por el lugar, hizo exactamente lo mismo. O sea, 2 chavalos, y él miraba que llevábamos la Biblia, empezó a vociferar en contra de nosotros, y mi papá venía detrás. Fue interesante solo ver, mi papá quedó viéndolo, no le quitó la mirada hasta que ya se perdió en el horizonte. Nunca más ese hombre volvió a decirnos nada. ¿Sabe qué se enteró ese hombre? Que no éramos solos. Un día estando en la iglesia, usted sabe que en la iglesia viene todo tipo de personas y hay personas falladas. Bueno, todos somos fallados y uno tiene problemas. De 14 años, cuando entregué mi vida al Señor, empecé a llegar a la iglesia y un día llegué triste a la casa y mi papá lo notó y me dijo: ¿qué te pasa? Entonces le conté que fíjese que hay alguien en la iglesia que es mayor que yo y cada vez que estoy en la iglesia él siempre me está diciendo cosas. Vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces ya no sé si seguir yendo a la iglesia porque me siento mal. Y mire, yo miré el rostro de mi papá. Él se molestó y me dijo esto: la próxima vez que esa persona te diga algo, le vas a decir lo siguiente: tengo una razón de mi padre para usted. Esto es lo que le manda a decir: que no estoy solo y que la próxima vez que usted quiera decirme algo, se entienda con él. Llegué el domingo, me alisté temprano y me voy para la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, llegué queriendo que me dijera algo. Y entro así como: dale, que me diga algo ahora, dale. Yo no sé qué cara miró esta persona en mí, que nunca más me volvió a decir nada. ¿Se da cuenta el efecto de un padre sobre los hijos? Eso se pierde producto de la infidelidad. Ya uno no va a poder tener el poderío militar. Para mí eso era un poderío militar, tener a mi papá detrás mío. ¿Qué habrá visto este hombre? Que cuando yo llegué, y mire, lo quedé viendo a los ojos, esperando, como diciendo: dale, quiero que me digas algo ahora, por favor, dime algo. Porque sabía que detrás de mí había alguien para respaldarme. Serán grandes consecuencias que usted va a pagar si usted es infiel. Por eso necesitamos apartarnos de la infidelidad. La segunda consecuencia, obviamente hay muchas más, pero no puedo hablarlas todas y menos en un solo día. La segunda consecuencia es sin compasión. Una vida sin compasión. Versículo 6. Al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo-ruhama, no amada, no compadecida, es exactamente la traducción. Porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. No compadecida, sin compasión. Y le quiero contar lo que ocurre cuando la familia vive una infidelidad. El ser humano
está comprobado que una de las personas que más ama en esta tierra es a su madre, es a la madre. Y cuando un hombre le es infiel a esa madre, los hijos lo sufren como que si se lo estén haciendo a ellos mismos. He tenido la experiencia lamentable y triste de ver los dos lados. Cuando era pastor de jóvenes, atendía a los jóvenes que venían a decirme: mire, pastor, yo fui un hijo que miró a mi padre serle infiel a mi madre, pero también miré a hijos decirme: mi madre le fue infiel a mi padre. Y vivimos unos dolores, unas tristezas que no tiene idea. Y usted tenía que escuchar a esos jóvenes expresar el dolor, y no solo el dolor, el rechazo que sentían para esa persona, para ese padre o esa madre. En una ocasión escuché a un hijo decir: ese desgraciado de mi padre. Pero lo dijo como que le salió de las mismas entrañas. Y le dije: mire, no hable así de su papá. Es que me dice: no hay otro nombre para definir. Y le uso esa palabra porque ahora soy cristiano. Pero antes pude haber dicho otras, porque él no es un desgraciado. Yo estaba impactado. Escuchar a un hijo hablar así de su padre. Y luego he tenido la oportunidad de escuchar a los padres y decir, hombres que han sido infieles a su esposa, decir cosas como: no entiendo si yo le di todo a mis hijos. Lo que no entienden es que la infidelidad va a traer consecuencias, y el desamor, la sin compasión, va a ser una de ellas. Los hijos odiando a los padres, eso es pesado, pero eso es nuestra realidad. Hijos odiando a sus padres, hijos que no respetan a sus padres. ¿Y sabe dónde va a sentir las consecuencias más grandes? Cuando uno entra a la tercera edad, cuando uno necesita de un hijo, cuando uno necesita ser cuidado. ¿Ha visto? Hay veces uno dice: mira, ese anciano, esa anciana, ¿por qué nadie la cuida? ¿Sabe cuál es una de las razones? Es porque ellos no fueron fieles y no cuidaron a su familia en el tiempo que debían hacerlo. Y yo no estoy tratando aquí de mofarme de nadie, ni tratar de hacer leña del árbol caído. Lo que quiero que usted aprecie es que si usted no toma las medidas ahora, este va a ser su futuro. Y alguien podría decir: no me confiese eso, pastor. No se preocupe, que yo no se lo estoy confesando. Pero aún si yo no le confieso esto y yo le digo: voy a declarar sobre su vida bendición, 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 y usted no se cuida de esta área, ¿sabe dónde va a terminar? Exactamente donde le estoy mencionando, con estas consecuencias. Por eso necesita apartarse de la infidelidad. Y el tercer punto se llama rechazo. Rechazo. Después que Gomer destetó a Lo-Ruhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo. Permítame. Sí, un segundo hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ami. No es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Rechazo. Ese es el tercero. Rechazo. Vamos a sufrir el rechazo de todas aquellas personas que verdaderamente debieran de estarnos amando. Y aquí viene algo interesante. Usted no va a ser rechazado solo de sus hijos, va a ser rechazado de toda aquella persona que le rodea. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted conoce de alguien que tenía una relación de matrimonio y le es infiel a otro, ¿qué dice usted? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le hizo esto? Esto le digo yo a mi esposa. Yo soy una persona que emocionalmente casi nunca sufro afectaciones.
Le puedo decir que en mi vida he pasado 2 noches en vela de todo lo que yo tengo recuerdo, por preocupaciones. En una de ellas fue el día que nos dieron el diagnóstico de mi hijo. Esa fue en una ocasión. Y la segunda ocasión fue cuando diagnosticaron a mi hermana con cáncer. Son las 2 únicas veces que yo tengo memoria de no haber dormido una noche. Pero le voy a decir algo. Esto es lo que le digo a mi esposa. A mí me puede hacer cualquier persona algo malo y yo no me voy a sentir mal. No me va a quitar el sueño. Hay personas que escriben, esto de las redes sociales es impresionante. Todo el mundo dice lo que quiere, opina lo que quiere. En una ocasión estaba en la última tiempo de oración, el antepenúltimo tiempo de oración que grabé. Me escribió alguien y me dijo: pastor fariseo, orá de rodillas, como dice la Biblia. Y cada tipo de ofensas que le pueden vertir a uno, y aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, siempre hay personas que le dicen cosas a uno. ¿Sabe cuánto me quita el sueño eso? De cuando me siento a la cama y voy en el camino a acostarme. Ese es el tiempo que me quita el sueño. Pero le voy a decir algo que sí podría destruir mi vida. Es algo que mi esposa puede hacer. Y no sería otra cosa que la infidelidad. Porque, y le voy a dar la razón, el ser humano, el corazón del ser humano está protegido por una osamenta. El cerebro también. Pero ¿qué pasa si usted sufre un accidente y se le hace un hoyo en el cerebro, en el cráneo? ¿Cómo queda el cerebro? Queda expuesto. Si le fracturan las costillas y le tienen que quitar las costillas porque se le fragmentaron y esa parte queda descubierta, cualquier golpe dañará su corazón, o en este caso, el otro caso, el cerebro. Eso es lo que ocurre también en las relaciones. El corazón está expuesto. Y cuando viene la infidelidad, entonces su corazón va a ser lastimado. Y eso, lo único que va a traer de todas las personas que le estén rodeando, será un completo rechazo. Usted será una persona rechazada. Y rechazada por su familia. Rechazada por sus hijos. Rechazada por sus amistades. Y tal vez alguien podría decir: ¿qué tiene que ver la familia con mi relación de pareja? Tiene todo que ver. ¿Y qué le importa a mis hijos en mi relación de padre? ¿Sabe lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuando era presidente? ¿Qué tiene que ver el Congreso, Estados Unidos mismo, con mi relación con mi esposa y con esta otra mujer con la que yo tuve relaciones sexuales? ¿Sabe por qué no lo destituyeron de la presidencia? ¿Sabe cuál fue la razón? Porque el juicio iba a durar más tiempo que lo que le quedaba de presidencia. Pero los expertos dicen que este hombre iba a ser destituido de ser presidente de los Estados Unidos. El mismo pueblo empezó a rechazarlo. ¿Y sabe cuál era una de las razones? Porque las mujeres se identificaban con su esposa. Sentían que él había sido infiel a todas las mujeres de Estados Unidos. Rechazo. Y eso es lo que uno va a vivir si uno empieza con esto. Y tal vez alguien podría decir, porque aquí habla Dios diciendo que va a rechazar, y alguien podría decir: y voy a ser rechazado por Dios. Y quiero ser bien prudente en decirle esto. Pero aún Dios mismo aborrece la infidelidad. Porque la infidelidad es una de las mayores causas de divorcio. ¿Y sabe lo que la Biblia dice del divorcio? Que Dios aborrece el divorcio. Y este es un tema, generalmente antes era un tema que solo afectaba a los hombres. Pero hoy en día, esta es otra historia.
Hoy en día, y lamentándolo lo digo, la cantidad de infidelidades, los que están estudiando esto, por lo menos en Nicaragua, se han dado cuenta que hoy en día la cantidad de infidelidades está casi a la par de los hombres y de las mujeres. Es sorprendente. Pero todo esto tendremos que vivir si nosotros no consideramos estas consecuencias. Y ahora, si usted hace una pregunta, pastor, entonces, si yo ya lo hice o yo ya lo viví, ¿tendré esperanza? ¿Hay esperanza para mi vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque tal vez usted dice, pastor, yo fui infiel, ¿hay esperanza para mi vida? Tal vez usted está aquí y dice, pastor, yo fui infiel, destruí un matrimonio, ahora estoy casado, ¿tengo esperanza para mi vida? Permítame decirle esto de parte de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es un rotundo sí de parte del Señor. Usted no vino a este lugar por una casualidad. Usted, Dios lo trajo a este lugar el día de hoy. ¿Podemos decir amén? Se lo voy a decir de nuevo. Fue Dios el que le trajo en esta mañana a este lugar. ¿Sabe por qué razón? Para recibir una palabra de esperanza para su vida, para que sepa que hoy Dios lo va a levantar de ese hoyo en el que está metido. ¿Podemos decir amén? Dios lo va a levantar. Observe lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Él nos va a restaurar. Él quiere sanarle completamente del corazón. Y si usted fue la persona que vivió una infidelidad, tal vez estará diciendo, ¿y qué hay de mí? ¿Y qué hay de mi dolor? ¿Y qué hay para mí de esperanza? Quiero que sepa algo. El Señor especialmente a usted le está buscando, para que ya no viva llorando, como dice el pastor David, lágrimas frescas por lamentos viejos que no puede cambiar. Es que me ocurrió, es que me pasó. El Señor quiere tomar su corazón en esta mañana y sanarle completamente, restaurarle, dejarle completamente restaurada, que usted salga de este lugar con una transformación en su vida, preparada para seguir la vida y esperar los buenos planes que Dios tiene para usted. Versículo 14, en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedaron sentados en sus sillones y se lamentan, se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta porción nos lo refleja. ¿Sabe lo que ocurre? Que sabemos que estamos en el problema, sabemos que tenemos las heridas, sabemos que seguimos lamentando la traición, ya sea que usted la haya hecho o que se la hayan hecho. Y esto es lo que ocurre, nos quedamos sin hacer nada. Y tal vez alguien podría decir, pero es que a mí fue que me traicionaron. Pero de todas maneras se ha quedado sin hacer nada. Y su vida no va a cambiar si usted no empieza a hacer algo. ¿Y qué podría hacer? Empezar, por ejemplo, a decir, Señor, yo me libero de esto. Yo perdono a esta persona que me lo ha hecho. Y si usted fue la persona que cometió esta traición, empezar por perdonarse a usted mismo. Y decir, Señor, yo no puedo vivir con esto, estos remordimientos. En una ocasión se oraba por una persona por recibir sanidad. Y cada vez que esta persona se iba a orar decía, no, yo no soy digno que oren por mí, porque yo he cometido muchas infidelidades. Y se quedan ahí, en sus sillones. Y mire lo que habla, tratando de mitigar el dolor de la conciencia. Y esto es lo que está pasando en nuestros días, jovencitos cortándose. Hace muchos años ya la Biblia hablaba de esto, queriendo desviar la atención del dolor de su vida. Pero ¿qué es lo que va a traer esta nueva vida? El arrepentimiento. Si usted dice, Señor, me arrepiento de esta vida que he llevado,
tomo conciencia y me aparto, entonces usted podrá iniciar el día de hoy una nueva vida, salir de este lugar y empezar a cambiar. Y alguien podría decir, así nomás, pastor. Así nomás. La vida nueva empieza con ese paso de arrepentimiento, donde usted llega a un punto donde dice, Señor, nunca más vuelvo a practicar la infidelidad. En una ocasión llegó una jovencita, había practicado la promiscuidad por años, y llega a una iglesia, a una reunión, y en el tiempo de oración les pidieron hacer una oración de compromiso, donde se comprometían a no volver a la vida vieja. Y esa jovencita le dijo, Señor, yo he sido una mujer, una joven a mi temprana edad manoseada por muchos hombres. Perdí mi virginidad. Y la persona que les estaba enseñando les dijo esto: usted puede empezar hoy una virginidad segunda, donde espera al hombre de su vida. Y empieza esta joven y le dice, Señor, dame una oportunidad y dame esa virginidad segunda. Pasa el tiempo, ella empieza a consagrarse al Señor. Un día van y le realizan un examen donde un ginecólogo, y el ginecólogo le dice a la madre, usted debe de cuidar a esta jovencita, debe de ser muy cuidadosa, porque quiero que sepa algo, muy pocas jóvenes han venido a este consultorio y las he encontrado virgen. Su hija es una excepción, por favor, cuídela. Una virginidad segunda que Dios le dio a esta jovencita, real, porque de ese día le dijo, Señor, nunca más un hombre pondrá la mano encima de mí que no vaya a ser mi marido. Jóvenes que están en este lugar, quiero dedicarles la última parte a ustedes. Si usted tiene una relación de noviazgo o está pretendiendo a alguien y ese joven, esa joven es de ojo alegre, mi esposa dice así, ojo alegre. ¿Sabe qué es ojo alegre? Que siempre anda viendo a una o anda viendo a otras. Saluda todo el tiempo. No es que uno no va a saludar a las jovencitas. Siempre, cuando fui pastor de jóvenes, yo ponía a los que eran mi grupo de discipulado, usted tiene que estar con el ojo bien abierto. Observe cómo los muchachos saludan a las muchachas. Y si alguien saluda inapropiadamente, vamos y hablamos con ellos. ¿Y sabe qué es lo? Habían unos, porque usted sabe, los jóvenes a veces no desarrollan esta malicia, diría alguien. Entonces iban y saludaban a las muchachas, pero normalmente uno saluda de beso así, pero ellos no, ellos iban más allá, saludaban de beso y la cintura ¿Y qué estábamos haciendo todo el tiempo? Mire, observando. Y cuando ya mirábamos a alguien, dice, este es medio bandidito. Jóvenes, observen si a esa persona que a usted le gusta, un día dice, me gusta la fulana, y otro dice, no, esa ya no, es que ahora es otra la que me gusta. Un día estaba un joven en una iglesia llorando porque había terminado una relación, pero llorando frente al pastor que la camisa la tenía embebida en lágrimas. Termina la conversación y el pastor le dice, mire, Dios va a ayudarle a salir de esto, y Dios tiene una mujer para usted, una mujer que ame a Dios, y usted va a ser un hombre que ama a Dios. Y termina la conversación y le dice, sí, pastor, como la que estaba cantando, una sí, pastor, esa yo miro que esa podría ser. Tenga cuidado, cuando alguien es así, todo el tiempo ojo alegre, mirando y andando, picando flor, diríamos. Aléjese de una persona así. Usted no quiere, jóvenes, ustedes no quieren vivir esto. Ustedes no quieren vivir las consecuencias. Y si usted lo quiere tomar así, quisiera dedicar principalmente a los jóvenes este mensaje, porque la prevención es la mejor manera de corregir un problema. Vivimos en un país donde las personas no se casan. ¿Sabía eso? Y no solo eso, donde muchas personas se divorcian.
Y el problema no lo vamos a solucionar solo ayudando a las parejas. El problema lo vamos a solucionar si podemos hacer entender a los jóvenes que es en este momento que usted toma la decisión de tener una vida diferente. ¿Podemos decir amén? ¿Sabe a qué edad decidí llegar virgen al matrimonio? A los 16 años de edad, con el pastor David Spencer. Él estaba predicando en un congreso de jóvenes. Nosotros habíamos ido porque iba a llegar un grupo que se llamaba Palabra en Acción. Le voy a decir, no me acuerdo de nada del grupo, pero sí me acuerdo de la experiencia que tuve ese día. Cuando él hizo ese llamado, yo estaba en una de las primeras filas y él dijo, ¿quiénes de los que están en este lugar hacen el compromiso de llegar virgen al matrimonio? Y él dijo esto, y tal vez usted dice, yo no soy virgen, pero usted va a tener esa virginidad segunda. Y recuerdo, él no había dicho ni pasen ni nada, yo me puse de pie y levanté la mano. Después me di cuenta que todavía nadie lo había hecho. Y Carolina estaba a mi lado y me estaba como pellizcando para que me sentara. Pero le dije después, no, esto no va a ser una broma en mi vida. Esto va a ser en serio. Yo quiero llegar virgen al matrimonio. Y todo aquel que se atraviese en ese camino va a desaparecer de mi vida. ¿Fue fácil? No lo fue. No lo fue. Se aparecieron muchas mujeres en el camino. Como no lo ha sido muchas veces ser fiel en el matrimonio, porque van a aparecer muchas oportunidades, queridos hermanos, pero cuando uno lo determina, ¿sabe lo que va a ocurrir? Usted se va a casar con la persona correcta, los jóvenes que están aquí, y los que ya estamos casados, usted va a poder ver a su esposa, a su esposo, y va a poder ser feliz, y va a poder estar en paz. Va a llegar a casa y no va a estar preocupado si le están examinando el celular o si le van a ver algo, porque el gozo del Señor va a estar sobre usted y verdaderamente usted va a tener una familia conforme al corazón de Dios, y sus hijos, y escuche esto, sus hijos serán benditos del Señor por la bendición que usted le va a heredar, para gloria de su nombre. Amén. Podemos darle más fuerte ese aplauso al Señor. Amén. La pregunta es, ¿qué va a decidir ahora que salga? Hombres que están en este lugar, tome la decisión de serle fiel a su esposa. ¿Cuántos estamos sentados con nuestras esposas? Déjenme ver la mano, los que estamos con nuestra. Hágame un favor, vuelva a ver a los ojos a su esposa. Vuelva a verla y le va a decir esto: yo te voy a ser fiel. Los hombres podemos decirle eso a nuestras esposas: yo te voy a ser fiel. Mi esposa anda en los altos, así que no le puedo decir eso, pero se lo digo siempre. Ahora las esposas, vuelva a ver a su esposo y dígale esto, por favor: yo te voy a ser fiel. Me gusta hacer esto cuando caso a alguien. Me gusta hacer esto. Repítanse el uno al otro diciendo esto: el divorcio, podemos decirlo en voz alta, el divorcio no será una opción para mí. Eso le dije a mi esposa: el divorcio no es una opción para mí. Le dije esto: me metí a un búnker contigo. La combinación del búnker está afuera. Yo no la puedo abrir por dentro. Y no hay una puerta trasera para salir. Un día estaba bien molesta conmigo. Ella estaba molesta conmigo, pero la culpa era de ella, no era mía. No, yo era el culpable. Estaba molesta. Y ya habían pasado varias horas y seguía molesta. Y fui y le dije: mire, mi amor, o usted se arregla conmigo o se arregla conmigo, pero usted no tiene opción. Usted tiene que perdonarme, porque no hay salida. Estamos dentro de ese búnker y no hay puerta trasera. Ella se echó a reír y me dijo: ya lo sabía, pero me estaba resistiendo. No hay salida,
porque el divorcio no es una opción. Aquí la única manera de salir de este matrimonio es, como dice el dicho, que me saquen con los pies para adelante en la tumba, para la tumba. Pero no hay. Jóvenes que están en este lugar, los que están solteros, ¿por qué no dice esto conmigo? Y lo dice en voz alta. Y si usted es un padre de familia que trajo a sus hijos, péguele un pellizquito ahí, por favor, para que se despierte. Jóvenes, ¿por qué no dicen esto conmigo? Yo llegaré, en voz alta, yo llegaré virgen al matrimonio. Y va a decir esto más: yo tomo, lo decimos una vez más, yo tomo la virginidad segunda. Tal vez usted es alguien que ya tuvo algo, pero hoy usted toma esa virginidad segunda que Dios le está dando. Si usted sale de este lugar y le dice: Señor, hoy empieza un nuevo día en mí, una nueva vida, Dios lo va a tomar muy en serio. Póngase.